Hola, hola, mi gente guapa y apasionada por las telenovelas turcas. Qué emoción tenerlos de vuelta en nuestro canal, el rincón favorito de todos los amantes del drama, el romance y el chisme de nuestras estrellas turcas. Hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a destapar un escándalo que ha sacudido las redes sociales y los corazones de todos los fans. Sí, la tensión se palpó en el aire, los cuchillos volaron, y el drama se hizo presente entre nuestro querido Kerem Bürsin y, oh sorpresa, el equipo de la mismísima Hande Erçel. Pero no se alarmen, mis chismosos empedernidos, que aquí estamos nosotros para desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada chismecito jugoso que ha surgido de este embrollo digno de una telenovela. Así que acomódense, preparen sus palomitas, porque este vídeo promete dejarlos con la boca abierta y el corazón latiendo al ritmo de un drama turco. Y como siempre, antes de sumergirnos en este mar de intrigas, les recuerdo que si disfrutan de nuestro contenido, ese que preparamos con tanto cariño y dedicación, no olviden darle al botón rojo de suscribirse, y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí los mantenemos al tanto de todos los secretos, los romances y los escándalos de nuestras estrellas favoritas. Ahora sí, sin más rodeos, que comience el chismecito. Pues bien, como si la vida misma decidiera imitar a las tramas más apasionantes de nuestras telenovelas turcas, la realidad nos ha regalado un giro argumental que nadie esperaba. Y el protagonista de este nuevo drama, el hombre que nos ha conquistado con su sonrisa seductora y su talento arrollador, no es otro que Kerem Bürsin. Nuestro querido galán, el que ha hecho suspirar a millones con su carisma y su entrega en cada papel, se ha visto envuelto en una situación, digamos, un tanto explosiva. Resulta que según nuestras fuentes, esas que investigan hasta debajo de las piedras, Kerem tuvo un encontronazo, un altercado, una confrontación que dejó a más de uno con la boca abierta. Y no estamos hablando de una simple discusión de pasillo, no. Parece que la cosa escaló a niveles dignos de una escena de telenovela, con gritos, acusaciones y, bueno, ya saben cómo se ponen las cosas cuando hay egos en juego. Y como era de esperarse, las redes sociales, esos termómetros de la opinión pública, no tardaron en encenderse. Fotos, comentarios, especulaciones, teorías conspirativas, un auténtico hervidero de información y desinformación. ¿Pero cuál fue el detonante de este conflicto? ¿Qué fue lo que hizo que nuestro querido Kerem perdiera la compostura, esa que tanto admiramos? Bueno, ahí es donde entra en escena la otra parte crucial de esta historia, Hande Erçel. O mejor dicho, no la mismísima Hande, sino el equipo que la rodea, los que manejan los hilos de su carrera y, al parecer, también de las de otros. Como todos sabemos, en el mundo del espectáculo, los managers, los representantes, los equipos de trabajo son tan importantes como los propios actores. Son los que negocian los contratos millonarios, los que gestionan las agendas repletas de compromisos, los que se encargan de cuidar la imagen pública de sus representados. En pocas palabras, son los arquitectos del éxito de las estrellas. Y al parecer, fue precisamente una situación con el manager de Hande, o más bien con las acciones y decisiones de este, lo que desató la furia de Kerem. Según los informantes que todo lo saben y todo lo ven, la disputa se originó por cuestiones profesionales, por diferencias de criterio en relación con proyectos futuros. Es como si dos directores de cine se enfrentaran por la visión de una película, pero con la presión añadida de la fama, los focos y los millones de fans observando cada movimiento. Y es que, como hemos podido comprobar en más de una ocasión, Kerem es un hombre de convicciones, un hombre que defiende sus principios y que no duda en alzar la voz cuando cree que se está cometiendo una injusticia. Y parece que en esta ocasión, no estaba de acuerdo con ciertas decisiones que se estaban tomando en torno a su carrera, decisiones que, según los chismosos, tenían mucho que ver con el equipo de Hande. Y aquí es donde la trama se pone aún más interesante. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué fue lo que exactamente ocurrió para que la situación escalara de tal manera? Pues bien, parece que el manager de Hande, esa persona que, según se rumora, es conocida por su rigidez y su meticulosidad, intentó imponer ciertas condiciones o restricciones a Kerem en relación con su participación en un proyecto en el que ambos, Hande y Kerem, estaban involucrados. Al parecer, estas condiciones iban en contra de los intereses de Kerem, limitaban su libertad creativa y, como era de esperar, no le hicieron ninguna gracia. Para él, esta injerencia era una falta de respeto, un intento de controlar su carrera y de manipular sus decisiones. Y, como es de esperar, Kerem no es de los que se quedan callados cuando se siente agraviado. No tardó en expresar su desacuerdo, de manera contundente y apasionada.
Se dice que hubo un cruce de palabras, que el tono de voz subió de manera considerable, que la tensión era palpable, que el ambiente se cortaba con un cuchillo. Y ahí es donde entra en escena la tercera protagonista de nuestra historia, la manager de Kerem. Esta mujer, de la que no se conocen muchos detalles, pero que parece ser una figura fundamental en la vida profesional de Kerem, fue la que, según los chismosos más informados, actuó como el salvavidas de la situación. Fue la que puso paños fríos al conflicto, la que intentó calmar las aguas turbulentas y la que, al final, logró que la situación no se saliera de control. Actuó como mediadora, como pacificadora, como la voz de la razón en medio de la tempestad. Se dice que mantuvo una conversación muy seria con Kerem, en la que le hizo ver las cosas desde otra perspectiva, le aconsejó mantener la calma y le instó a buscar una solución pacífica y profesional. Y al parecer, la manager logró su cometido. Consiguió que Kerem se tranquilizara, que reflexionara sobre sus acciones y que entendiera que no siempre la mejor forma de resolver los problemas es con un enfrentamiento directo. La verdad es que desde aquí le enviamos nuestro más sincero aplauso a esta mujer, que ha demostrado tener una gran habilidad para lidiar con personalidades tan fuertes y apasionadas como la de Kerem. Sabemos que no debe ser fácil mantener la compostura y el equilibrio en medio de una situación tan tensa, y ella lo logró con maestría. Pero, ojo. No piensen que este es el final de la historia. Ni mucho menos. Después de este encontronazo, la prensa turca, que siempre está al acecho y que no perdona ni un solo desliz, empezó a especular sobre la relación entre Hande y Kerem. Los rumores se dispararon como cohetes en la noche de Año Nuevo. Empezaron a surgir noticias sobre una posible crisis en su amistad, sobre un distanciamiento que podría ser irreversible, sobre un enfriamiento de la relación que había conquistado los corazones de millones de fans. Y es que, claro, cuando dos personas tan cercanas, que han compartido proyectos profesionales y momentos personales, tienen problemas con sus respectivos equipos de trabajo, es inevitable que se generen dudas sobre cómo les afecta esto a nivel personal. La prensa se encargó de analizar cada gesto, cada mirada, cada interacción pública entre Hande y Kerem, buscando cualquier indicio que confirmara sus teorías. Y como era de esperarse, los fans de ambos, esos que los idolatran y los siguen en cada paso que dan, también se vieron envueltos en esta vorágine de especulaciones y rumores. Los hay quienes defienden a Kerem a capa y espada, los que creen que hizo lo correcto al alzar la voz ante lo que consideraba una injusticia, y los que creen que debería haber manejado la situación con más calma y diplomacia. Y luego están los fans de Hande, los que la apoyan incondicionalmente y que defienden a su equipo de trabajo, y los que creen que todo este embrollo es un malentendido que ha sido magnificado por los medios. En fin, como pueden ver, la telenovela se ha extendido más allá de la pantalla, ha invadido nuestras vidas y ha generado un debate acalorado y controversial. Lo que sí es evidente es que este incidente ha dejado al descubierto lo complejo que es el mundo del espectáculo, lo difícil que es manejar la fama y la presión mediática, lo delicado que es trabajar en equipo cuando hay tantos intereses en juego. Nos ha hecho reflexionar sobre el papel de los managers, sobre su importancia en la carrera de los artistas, sobre sus responsabilidades y sus límites. Porque si bien es cierto que son esenciales para el éxito de sus representados, también es verdad que a veces pueden ser el origen de conflictos y tensiones innecesarias. Y es ahí donde entra en juego la madurez de cada uno, la capacidad de dialogar, de ceder, de buscar soluciones que beneficien a todos, tanto a los artistas como a sus equipos. La diplomacia, la comunicación y la empatía son herramientas fundamentales para evitar que una simple diferencia de opinión se convierta en una batalla campal. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿cómo se encuentra ahora Kerem? ¿Ha logrado superar este mal trago? ¿Ha aprendido algo de esta experiencia? Pues bien, según las últimas noticias, parece que sí. Después de la intervención de su manager, Kerem ha vuelto a su rutina, a sus proyectos, a sus compromisos profesionales. Se le ha visto relajado, sonriente, trabajando con la misma energía y pasión que lo caracterizan. Y lo más importante, al parecer, la relación con Hande sigue siendo cordial, cercana, profesional. Así que por lo que podemos deducir, todo ha quedado en un susto, en un malentendido, en un capítulo más de esta apasionante telenovela que es la vida de nuestras estrellas turcas. Parece que al final, la cordura y el sentido común han prevalecido. Kerem ha demostrado ser un profesional maduro capaz de separar los conflictos personales de sus compromisos laborales, y Hande también ha mostrado su profesionalismo al no permitir que este incidente afecte su relación con Kerem. Y como suele suceder en estos casos,
toda esta polémica ha servido para alimentar aún más el interés de los medios por la vida de Kerem y Hande. Se les sigue de cerca, se analizan sus gestos, sus palabras, sus movimientos. Se busca cualquier detalle que pueda indicar que la tensión sigue latente, que la herida no ha sanado del todo. Los paparazzi están al acecho, esperando capturar cualquier imagen o vídeo que pueda generar una nueva polémica. Los programas de chisme se frotan las manos con esta historia, buscando cualquier ángulo que pueda aumentar su rating. Pero por lo que hemos visto, ambos han demostrado tener la cabeza fría y la capacidad de manejar la presión mediática con profesionalismo. Han evitado dar declaraciones polémicas, han mantenido su compostura y han seguido adelante con sus carreras. Han demostrado que son más inteligentes que el drama que los rodea, y que no se dejan llevar por los rumores y las especulaciones. Ahora bien, ¿podemos aprender nosotros de todo este lío? Pues, yo creo que varias cosas. En primer lugar, que hasta las estrellas más brillantes, esas que parecen inalcanzables, tienen sus momentos de debilidad, que son humanos y que cometen errores. La perfección no existe ni siquiera en el mundo del espectáculo. Todos tenemos nuestros días malos, todos cometemos equivocaciones y todos necesitamos aprender de nuestras experiencias. En segundo lugar, la comunicación es fundamental para resolver cualquier conflicto, que es mejor dialogar y buscar soluciones pacíficas que dejarse llevar por la ira y la frustración. La diplomacia, la empatía y la escucha activa son herramientas esenciales para construir relaciones sólidas y para evitar que los desacuerdos se conviertan en guerras. Y en tercer lugar, que los managers son importantes, pero que no tienen la última palabra, que los artistas son los que deben tomar las riendas de sus carreras y defender sus ideales. Los managers deben ser guías, consejeros y aliados, pero no controladores o manipuladores. Los artistas son los que conocen sus propias necesidades y los que deben tomar las decisiones finales sobre sus carreras. Y por supuesto, esta situación nos confirma una vez más que las telenovelas turcas no solo se viven en la pantalla, sino que también tienen su dosis de drama, romance y escándalo en la vida real. La realidad supera la ficción, y este incidente es una prueba más de ello. Y para ir cerrando este chismecito jugoso, esta historia digna de una telenovela turca, quiero recordarles que como en toda historia que se precie, siempre hay diferentes versiones y que nosotros aquí solo hemos intentado recopilar toda la información disponible, todos los rumores, todas las especulaciones y todos los detalles que hemos podido encontrar, para ofrecerles una imagen lo más completa posible de lo que ha ocurrido. Al final, cada uno tendrá su propia opinión sobre lo sucedido y lo importante es que respetemos la postura de los demás, aunque no la compartamos. La tolerancia, el respeto y la diversidad de opiniones son valores fundamentales en una sociedad democrática. Y sobre todo que sigamos disfrutando del talento y del carisma de Kerem y Hande, que al final es lo que realmente importa. No dejemos que un incidente, por más polémico que sea, manche la imagen de nuestros ídolos. Sigan apoyando sus carreras, sus proyectos y sus sueños. Sigan admirando su talento y su entrega. Y no se dejen llevar por los rumores y las especulaciones, que ya sabemos cómo son los medios y cómo pueden manipular la información. Sigan apoyando a sus estrellas favoritas con el mismo cariño y la misma pasión de siempre. Su amor incondicional es lo que les da fuerza para seguir brillando. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, un vídeo que espero que les haya gustado tanto como a mí me ha encantado hacerlo. Recuerden que aquí en nuestro canal, siempre vamos a estar al pie del cañón para traerles las últimas noticias, los chismes más jugosos, los análisis más profundos y las exclusivas más impactantes sobre sus telenovelas turcas favoritas. Hemos hablado de la tensión entre Kerem y el equipo de Hande, del papel de la manager de Kerem como pacificadora, de cómo este incidente ha afectado a la prensa y a los fans, de las lecciones que podemos aprender de esta situación y de cómo este drama ha traspasado la pantalla para invadir nuestras vidas. Hemos aprendido que hasta las estrellas tienen sus días malos, que la comunicación es fundamental para resolver cualquier conflicto, que el mundo del espectáculo es complicado y que requiere madurez y profesionalismo. Hemos visto cómo la fama puede ser un arma de doble filo y cómo la presión mediática puede afectar la vida de los artistas. Así que espero que este vídeo les haya resultado interesante, entretenido y que les haya servido para conocer un poco más sobre la vida de sus actores favoritos, sobre sus conflictos, sus desafíos y sus triunfos. Ahora quiero aprovechar este momento para agradecerles de corazón por el apoyo incondicional que le brindan a nuestro canal. Sin ustedes, esta comunidad de chismosos apasionados por las telenovelas turcas no sería posible.
Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, sus mensajes de ánimo, todo eso nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a seguir investigando, analizando y desmenuzando cada detalle del mundo de las telenovelas turcas. Su participación es esencial para el crecimiento de nuestro canal y para que sigamos llevando la magia y el drama de Turquía a sus pantallas. Y por supuesto quiero invitarlos a que nos dejen sus opiniones en la caja de comentarios. ¿Qué piensan sobre este incidente entre Kerem y el equipo de Hande? ¿Creen que la manager de Kerem actuó correctamente? ¿Cómo creen que esta situación afecta a la relación entre Kerem y Hande? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta experiencia? ¿Cómo creen que los medios de comunicación han manejado esta historia? Queremos saber sus puntos de vista, queremos generar debate, queremos interactuar con ustedes. Su participación es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y aprendiendo. No duden en expresar sus opiniones, sus dudas y sus críticas. Y ya para despedirme, quiero recordarles que no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de las telenovelas turcas, y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades, ninguna de nuestras exclusivas y ningún chismecito jugoso que tengamos preparado para ustedes. Y como siempre les envío un fuerte abrazo virtual, un beso enorme lleno de cariño y les digo, hasta la próxima, mis queridos chismosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, la vida es una telenovela, disfrútenla con pasión y con drama, pero siempre con respeto y con cordura. Hasta la próxima, mis amores.